Bueno chicos, bienvenidos a un tutorial en el cual vamos a aprender cómo hacer el uso de un sistema neumático o bueno, sí vaya de la neumática en lo que viene siendo em, la competencia de robótica, vaya. Entonces, puede haber diferentes razones por las cuales queramos usar un sistema de neumática. Si queremos sustituir alguna acción que haga algún motor, si quisiéramos hacer un lanzador, algo para levantar el robot, algo para darle una inclinación o bueno, cualquiera que sea su razón. Bueno, básicamente para eso va a ser este tutorial. De hecho se va a dividir en dos. Este primero es acerca de las conexiones neumáticas, eléctricas, cómo funciona el sistema en sí y algunos cálculos que vamos a hacer al final acerca de la fuerza que puede levantar un pistón y la fuerza de expansión y retracción, ¿okay? Y luego subiré otro segundo tutorial en el cual ya veremos la programación en sí de este sistema. Bueno, antes de empezar, cabe destacar o más bien mencionar que cuando estamos hablando de sistemas neumáticos, así como estamos hablando de algo muy eficiente, también estamos hablando de algo muy peligroso, ya que hay infinidad de accidentes que pueden pasar con neumática, desde un simple manguerazo hasta alguna cicatriz, alguna explosión de un tanque de aire, daño en los oídos por el sonido, vaya de una liberación descontrolada del gas. Entonces hay que tener mucha precaución con esto, hay que poner mucho cuidado y atención a los manuales, que de hecho ahorita los vamos a ver, y todas las cosas que yo voy a utilizar, todos los recursos, voy a poner los links en la descripción para que todos puedan verlos si no quedó claro en lo que expliqué. Pero sí hay que tener mucho cuidado con las precauciones. Tratemos de que el sistema no tenga fugas. Claro que no hay un sistema que no tenga fugas, no hay un sistema perfecto, pero las fugas no deberían de ser notorias, casi nulas. Okay. Y bueno, vamos a ello. Este es el primer documento que yo voy a usar y es el manual para no lo encontré en español, solo lo encontré en inglés. Es el manual para neumática, vaya de Farsi, donde vienen básicamente los componentes esenciales y un ejemplo de cómo se podría armar un vaya redundancia de sistema. Bueno, lo primero que tenemos es este controlador neumático. De hecho se parece mucho al regulador de voltaje, que es uno más cuadrado, que ese nos suple de, si mal no estoy, 12 y 5 voltios de 2 y 500 miliamperes, creo, sí. Y bueno, se parece mucho, pero no, este nos suple también, además de tener los 12 voltios, tiene 24, no tiene 5, y tiene venga que pines especiales para lo de neumática. Como podemos ver aquí, tiene para el switch de presión, que ahorita lo vamos a ver, el compresor, todo esto lo vamos a ver ahorita, los solenoides. También ocupa cables de CAN, vamos a ver cómo conectarlos a la PDP y RORIO, y pues obviamente su alimentación. Aquí hay una imagen más detallada. Ok, entonces aquí hay una bueno, se cerró. Bueno, aquí hay una imagen más detallada acerca de lo que les vengo diciendo. Entonces aquí se conectarían los cables de CAN, 12 voltios, el switch, el compresor, los solenoides y así. Bueno, ahorita vamos a verlo más en detalle, ok, vamos a ello. Okay. Bueno, primero vamos a empezar con lo neumático y luego vamos a pasar a las conexiones eléctricas y todo esto, ok. Bueno, primero que nada y lo que nos va a suplir, que va a ser nuestra fuente de, no de poder, porque esa sería la batería de RoboRio, sino nuestra fuente neumática, se podría decir, nuestra fuente de presión, vaya, que básicamente es el compresor. No es nada más que una, bueno, en simples términos se podría decir que es una bomba de aire. Se conecta al control neumático y por aquí nos suple
aire puede llegar a un máximo de 120 psi, que es una medida de la presión. Esta es la presión a la que puede llegar 120 psi, que es una muy buena presión. Ahorita vamos a ver, como les digo, vamos a hacer algunos cálculos para que puedan ver a qué me refiero con esto y cómo lo podemos interpretar en, digamos, newtons o kilogramos. ¿Okay? Entonces, este es el compresor. Su única función es básicamente bombear aire. Ahora, una cosa con este compresor es que vibra mucho, debo decir, vibra mucho, así que si pudieran usar algo para detener la vibración o atornillarlo muy bien, porque de hecho si lo dejan simplemente parado, el compresor empezaría a moverse en la mesa de un robot. No puede estar fijo si no se atornilla, tiene que estar atornillado. Bueno, de hecho pues ahí viene en el kit, debe de venir todo esto, ¿no? Luego tenemos la válvula liberadora de presión, que básicamente es físicamente cuando la presión llega a más de 120 psi o a 100 psi, la presión misma va a activar o va a mover la válvula para que y esa presión va a salir por aquí. Y una vez que esa presión baje de 120 psi, eso se va a volver a cerrar. Entonces básicamente es como un pequeño por seguridad, para que no pase de 120 psi el sistema. ¿Okay? No queremos que pase eso y que eventualmente algo explote. Después tenemos el switch de presión, que este es, diría yo, más útil, porque bueno, básicamente libera la presión, ¿no? Este evita que siga creando más presión. Bueno, en la programación nosotros programamos, digamos, en el teleoperado el compresor para que siempre esté corriendo, porque siempre queremos tener el suministro o los tanques de aire llenos. Entonces, incluso aunque en la programación, vaya redundancia, programemos esto para estar permanentemente, este switch está por encima de eso porque es un switch físico. A lo que voy es que cuando la presión llega a 115 psi, el switch se va a abrir, o más bien la presión misma lo va a abrir y va a hacer que este switch, bueno, como ya dije, se abra, ¿no? O sea, que ya no permite el flujo de corriente. Y este switch está directamente conectado al compresor. O sea, que aunque en la programación le estamos corriendo el compresor siempre, pues de nada nos sirve tener un flujo o mandar un flujo de energía si no tenemos un contacto físico. Entonces básicamente es como si este switch cortara uno de los cables del compresor, ¿no? Que creo que es el positivo. Entonces es como si lo dejara abierto para que ya no hubiera flujo de corriente, y por ende el compresor se apagaría porque no estaría conectado, pues, y ya dejaría de producir, pues dejaría de bombear aire. Ahora, el tanque de aire, como pueden ver, algo importante, y es que el tanque de aire tiene 125 psi incluso cuando el máximo es de 115 psi, y lo que puede producir el compresor son 120 psi. Entonces esto obviamente se hace por seguridad, porque si lo dejásemos al límite, que son 120 psi, o a 115, que es del switch, bueno, no hay un peligro de que explote, ¿no? Entonces por eso siempre es importante dejarlo un poco más excedido del límite. Entonces básicamente esto lo que va a hacer es un tanque de aire, así que simplemente va a almacenar el aire. Okay, este va a ser como nuestro suministro, donde vamos a tener el aire ya listo, que fue bombeado por el compresor y ya comprimido el aire a 125 psi, bueno, a 115 psi, dependiendo del switch. Ahora, el regulador, como su nombre lo dice, básicamente es regular y disminuir la presión. Entonces se conectaría después, si mal no estoy, se conecta después del tanque para reducir la presión de 120 y hacer que vaya más lento. Aquí podemos ver que su regulación máxima es de 60 psi. Okay, eso es lo máximo que nos puede regular. Ahora, las válvulas eléctricas también son llamadas solenoides, que básicamente es como un switch para neumática. Lo que hace básicamente es que cambia los caminos que el aire puede tener. Así podemos enviar aire por diferentes válvulas, dependiendo de qué queremos hacer. Digamos, para levantar un pistón lo vamos a mandar por tal válvula, para bajar el pistón lo mandamos por tal válvula.
pero sí se llaman solenoides. Ok. Ahora, los medidores. Básicamente, como su nombre lo dice, es un medidor análogo, como pueden ver, porque tiene aguja, no es digital. Y nos mide la presión en P6. Bueno, de hecho también creo que tienen pascales. Aquí tiene otras medidas. Aquí dice... No alcanzo a ver, pero la principal, que es la de afuera, son en PSI, ¿ok? Entonces, básicamente nos va a decir la presión que tiene en nuestro sistema. Ahora, también viene en el kit, que son básicamente un montón de conexiones para poder, vaya redundancia, conectar todo, ¿no? Todo el sistema. Ahora, algo importante, de hecho, no solo en la neumática, sino también en la hidráulica o en los sistemas que ocupen agua. No sé si han visto que las cosas que están enroscadas, por ejemplo, las tuberías tienen esta cinta teflón, creo que se llama. Sí, que básicamente, bueno, el agua y el aire son fluidos, ¿no? Entonces, es muchísimo más difícil de contenerlos que si fueran un sólido. Entonces lo que se hace es que se le pone esta cinta extra que sirve como relleno, por así decirlo, para los pequeños huecos que quedan cuando enroscamos un tornillo. Entonces es muy importante poner esto. Sin embargo, no tanto como nos dice en esta imagen, solamente lo necesario, quizás unas cuantas vueltas, no demasiadas. Ahora, por supuesto, todo lo que nos va a estar conectando, tal como en los circuitos están los jumpers o los cables conectando, aquí tenemos las tuberías que van conectando. Entonces, todo lo que se conecta a una tubería, la tubería se conecta a estos que tienen como esta boquita redonda, básicamente. Entonces, para conectarlo simplemente lo insertamos a presión, nos aseguramos de que lo más profundo que se pueda, no queremos que la manguera vaya a salirse. Y ahora, para quitarlo, ocupamos presionar esto hacia acá y luego jalar la manguera. Obviamente el sistema tiene que estar apagado, el sistema neumático, y no debe haber presión en el sistema, debe estar a la presión del ambiente, vaya. En el caso contrario de que el sistema esté lleno de presión, si quitamos esto, lo que va a pasar es que la manguera va a salir volando y nos vamos a dar no solo un manguerazo, pero nos puede quedar una cicatriz, o si nos damos en la cara, en algún ojo, eso estaría muchísimo peor. Y bueno, vaya que es un montón de presión, así que no queremos eso. Ahora tenemos nuestros actuadores, ¿no? Vaya, que van a ser en este caso los pistones, pero bueno, hay un montón de cosas. Y hay infinidad de sistemas que se pueden crear con esto. Mientras más solenoides tengamos, pues más podemos jugar con los valores y depende de lo que queramos hacer. Bueno, básicamente el pistón lo que hace es expandirse y contraerse, ¿no? No ocupa mucha explicación. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo es que lo hace. Ok. Ahora tenemos... aquí ya nos empieza a decir cómo es que vamos a conectar. Primero que nada podemos ver que la válvula de liberación es lo que va al principio. Y aquí vamos a dejar un espacio para poder conectar. O más, vamos a poner ese tornillo que tiene esta boca para poder conectar la tubería. Ahora, esta cosa también es muy importante. Estos van a ir juntos por medio de estos como extensores, yo diría, de 3. Este es el switch de presión, que básicamente es el que cuando llega a la presión de 115 psi apaga el compresor. Esta es la válvula para que nosotros podamos ver. El medidor. Y ahora esta es una válvula de liberación manual. Literalmente es una llave. Si la llave está al sentido de la tubería, es decir, así, apuntando hacia acá, así, en paralelo a la tubería, es que está abierta. Entonces, si lo tenemos así, lo conectamos al compresor, todo el aire se nos va a salir por acá. En cambio, para tenerla cerrada, tiene que estar perpendicular al sistema, o sea, apuntando para allá o apuntando para acá. Y en ese caso, si metemos aire, ya no se va a salir. Entonces, igual con esto, cuando queramos liberar la presión manualmente, también tenemos que hacerlo lentamente, porque si lo abrimos toda la válvula, igual va a salir mucha presión y también es muy dañino para los oídos por el sonido que hace muy fuerte. Bueno, aquí tenemos el regulador y si tenemos otro medidor, podemos conectarlo directamente ahí. Si no, no hay problema, simplemente lo taparíamos.
Y bueno, aquí hay otro pistón, ¿no? El solenoide ya lo habíamos visto, el tanque. Y bueno, aquí básicamente nos enseña más o menos cómo debería de quedarles un sistema. De hecho, ese es el sistema más simple. Claro que si ustedes quieren poner más pistones, más solenoides, ahí cambiaría la cosa. Pero bueno, aquí podemos ver que saliendo del compresor tenemos la válvula de liberación. Luego aquí tenemos por medio de este extensor o conexión triple, tenemos el switch de presión, el medidor y la válvula de liberación manual, que en este caso está abierta. Entonces si lo prendiéramos, todo el aire se nos va a salir por aquí. Tenemos que cerrar eso para que no se nos salga. De ahí en el caso de que todo estuviera cerrado, pues el aire se va a encontrar atrapado aquí, ¿no? Entonces va a seguir el único camino que le queda, que va a ser el tanque, donde se va a estar almacenando. Entonces ya dependiendo de qué válvula tengamos prendida aquí, es a donde se va a ir el aire, ¿no? Pero independientemente de eso, eventualmente el tanque se va a llenar hasta tener 115 psi, que esto lo va a apagar. Y ahí vamos a tener 115 psi. Ahora, otra cosa importante del switch es que sí, se apaga cuando tengamos 115 psi. Más bien apaga el compresor. Pero lo vuelve a prender hasta que tengamos 95 psi. Entonces hay una diferencia ahí de, si mal no estoy, 20 psi. Ok. Solo para que lo tengan en consideración. Y bueno, la válvula que yo voy a explicar en este tutorial va a ser esta, pero pues la mayoría son parecidas a esta. Es una válvula doble, se llama doble porque no es simplemente como un switch, sino que el aire puede tomar dos caminos. Y pues aquí se conecta el pistón, ¿no? A las dos entradas que tiene. El orden, bueno, aquí no importa mucho. Claro que si ustedes ya tienen un plan o algo que quieran hacer específicamente, va a importar el orden o la programación de esto, cualquiera de los dos. Bueno, eso sería todo. Eso sería en su mayoría lo de la neumática. Les digo, igual les voy a dejar este documento. Ahora, pasando a la electrónica, ¿cómo quedaría eso? Bueno, para eso de hecho tengo este documento es de la PDP, donde no solo viene acerca del regulador de neumática, sino que también viene de toda la PDP. Bueno, básicamente esta es la parte que nos interesa. De hecho, aquí mismo en la parte azul es donde se conecta el RoboRio. Ahora, bueno, déjenme buscar la imagen que lo tiene más de cerca, ¿no? Aquí, bueno, entonces esta parte que va en azul es donde se conecta el RoboRio. Esa, de hecho, es el único puerto que hay, y es porque ahí va el RoboRio y tiene un fusible de 10 amperes, okay, que es más bajo porque obviamente el RoboRio trabaja a un amperaje menor. Ahora, este que dice VRM es Voltage Regulator Module. Sí, o sea, es el módulo regulador de voltaje. El PCM es Pneumatic Control Module, o el módulo de control neumático. Entonces no importa en realidad cualquiera de los dos, ambos están conectados a fusible de 20 amperes y funcionan con 12 voltios, creo, no estoy seguro. Pero bueno, ambos no importa dónde se conecte, siempre y cuando tomemos un positivo y un negativo, digamos estos dos o estos dos. Entonces hay que agarrar un par. Entonces eso iría conectado a esta, que es la entrada. Bueno, sí es entrada de 12 voltios. Entonces negativo iría obviamente negativo y positivo positivo, y con eso ya se nos va a prender esta cosa. Ahora, muy importante, dependiendo de qué solenoides más bien vayamos a usar, esto lo tienen que checar con la fábrica o quien manufactura estos, ya que son diferentes. Por ejemplo, este dice que las válvulas son de 24 voltios, ¿no? Entonces el control neumático trae este pequeño jumper que es para cambiar el voltaje de 12 o de 24. Entonces el default es 12 voltios. Si fuéramos a usar estas válvulas, según dice aquí, son de 24 voltios. Entonces este jumper, lo que haríamos, como pueden ver ahí dice 12, ¿no? Entonces esto está en 12. Lo que vamos a hacer es sacar este jumper
y ponerlo entre este último y el medio, y ahí nos va a quedar, como dice aquí, a 24 voltios. En caso de que estemos usando estas válvulas o cualquier válvula que funcione, solenoide que funcione a 24 voltios. Ahora, aquí donde dice lo solito, que esto dice pressure switch, es donde va conectado el switch de presión. Ahora, como este es un switch, no ocupa polaridad, entonces cualquier pin, por así decirlo, de switch puede ir conectado a cualquiera, no tiene un orden. Claro, nada más uno tiene que ir a uno y pues el otro al otro, no pueden ir los dos al mismo pin. Entonces, digamos, la pata izquierda va aquí y la derecha acá, o la derecha aquí y la izquierda acá, no importa el orden porque es un switch, no está polarizado. Ahora, el compresor sí está polarizado. Aquí podemos ver que dice compresor out, que es la salida del compresor. Obviamente el cable negativo o el cable negro del compresor va a ir aquí en la parte negra, y el cable positivo o rojo va a ir aquí en la parte positiva, y eso va a alimentar el compresor. Ahora, si no hemos programado el RoboRio, no se va, de hecho, si ni siquiera estamos ejecutando el teleoperado, no va a pasar nada, así que pueden conectarlo. Claro que hagan todas las conexiones antes de encender el robot, ¿no? Pero es muy importante la polaridad, no queremos dañarlo. Ahora, aquí es donde se conectarían las válvulas de solenoide, pero bueno, eso lo voy a ver más adelante. Ahorita les voy a explicar cómo conectar esto. Y también estos son unos foquitos que les voy a explicar también cómo funcionan. Ahora, los cables de CAN, aquí hay algo interesante, y es que ocupan un orden, más bien la PDP ocupa un orden. ¿Dónde está? Creo que me pasé. Aquí, ok. Bueno, como pueden ver, este termination resistor básicamente le dice a la PDP si la PDP es la última en conectarse a los puertos de CAN. Entonces, como podemos ver, dice que solo y solo cuando el jumper solo pongan el jumper en on, o sea que lo conectemos aquí, cuando la PDP sea el final del bus de CAN. ¿A qué me refiero con esto? Si lo tenemos así, que es lo que yo recomiendo, que lo dejen, no hay que moverle nada. La PDP sería la última placa o el último circuito en recibir los cables de CAN. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, ya ven que el RoboRio, de hecho déjenme mostrarles la imagen. Bueno, ya ven que el RoboRio aquí tiene sus cables de CAN. De hecho, ahí viene el de arriba, creo que es el verde, y el de abajo creo que es el amarillo. No alcanzo a ver bien, pero bueno, ustedes ahí ya pueden ver. Entonces, básicamente, si nosotros queremos que la PDP quede, o sea, la última a recibir la señal, esto iría del cable de estos de CAN, irían no a la PDP, sino al módulo de neumática. Entonces, esos se conectarían a esta parte, a uno de estos pares. Ahora, obviamente verde, el que va verde con verde y el que va amarillo con amarillo. Ahora, esta otra salida es la que va a ir conectada a la PDP. Y como pueden ver aquí, si la conectamos esa salida ahí, pues ya no ocupamos otra salida de acá, porque ya no tenemos nada más que conectar. Entonces la PDP queda al final. Eso es a lo que se refiere con esto, de que la PDP sea el final del cable. De hecho, aquí tengo unas diapositivas, una presentación que no es mía, créditos a Oscar Fonseca. De hecho, me acuerdo que esta fue de una presentación que dio, si mal no estoy, Panteras en el kickoff de Toluca en 2018, me parece. Sí, creo que fue en 2018 para el Challenge de Power Up. Sí, me parece que fue Panteras en ese kickoff. Bueno, entonces básicamente viene mucha información. De hecho, también voy a dejar link de esto. Pero lo que nos interesa aquí es esta parte. Entonces, básicamente aquí nos dice cómo se conecta todo. Y igual podemos ver que aquí, como el default está en on, o sea que la PDP sea el final del cable de CAN, podemos ver que
del cable de CAN de RoboRio pasa todo lo que ocupa el cable de CAN, incluyendo el sensor, más bien el control neumático. Y eso, el control neumático manda los cables de CAN a la PDP y ya no hay retorno, porque la PDP es el último en recibir el cable de CAN y ahí termina, ¿ok? Entonces, muy importante eso, no queremos dañar la PDP haciendo lo contrario, ponerla en intermedio. Entonces sería RoboRio, neumático, luego de neumático vuelve a salir a la PDP. Y bueno, creo que eso sería de lo eléctrico todo. Ya vimos esto. Bueno, los solenoides lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora pasamos a una explicación. Ahora, veamos cómo funcionan los solenoides. La mayoría funciona así. Así que, incluso si no tienen esta, que de hecho yo uso esta porque esta es la que FRC nos proporciona, si mal no estoy, cuando somos rookies. Así que la mayoría de los equipos probablemente tenga esta. Ahora, ¿cómo funciona? Dibujar. Bueno, básicamente la entrada de aire se conecta, ¿no? Se conecta a esta que es la del medio, vaya. Entonces, cuando programamos esto en Lambda, ya que aprendamos a programarlo, lo que hay aquí es hay como un pequeño tubo, por así decirlo, que podemos moverlo, ya sea hacia la izquierda. Mi error. Les digo, ya sea hacia la izquierda o ya sea hacia la derecha. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? En la programación, lo que vamos a hacer es que vamos a programar una de estos dos válvulas para estar encendida. Entonces, digamos que por aquí son los cables. Hay dos pares de cables, una es para esta y otra es para esta. Entonces, digamos que este solenoide es el que va a estar encendido. Entonces, lo que va a hacer es que este solenoide en sí es como una pequeña bobina que funciona más o menos como un relé. No sé si saben lo que o han visto lo que es un relé, que básicamente lo que va a hacer es que va a traer este tubo para acá y va a hacer que ahora esta sea la conexión. Entonces el aire fluiría en esta manera y esta que se queda apagada para poder dejar que esto se mueva, ¿no? Ahora, cabe muy importante destacar que cuando hacemos este movimiento, estas dos válvulas quedan conectadas, o sea que el aire fluye a través de ellas, como si hubiera un puente. Y esta se bloquea por este tubo que movimos, ¿no? Ahora, si hacemos lo contrario, vamos a tener que apagar esta y vamos a tener que prender esta, ¿ok? Entonces, la bobina va igual a traer ese tubo y ahora va a hacer la conexión de este lado. Ahora el aire va a fluir por aquí y va a salir por acá. Entonces recuerden, aquí es donde se conecta el suministro de aire, que viene siendo pues la tubería, el sistema neumático. Entonces ahora esto es lo que queda conectado, o sea que el aire fluye a través de esto y esto queda bloqueado por este tubo que movimos. Ahora, como ya se habrán dado cuenta, no podemos hacer eso si tenemos ambas válvulas encendidas. Entonces, si yo tengo esta encendida que está trayendo esto y yo enciendo esto, no va a haber ningún cambio porque esta ya está trayendo, como es la misma fuerza que están ejerciendo ambas, pero esa tubería está más cerca de esta, se va a quedar aquí. Ahora, si yo apago ambas, como esa tubería ya está aquí, pues ya está aquí, ya nada lo va a mover porque apagué ambas, se va a quedar ahí. Entonces, como pueden ver, solo tenemos dos estados, que es 1 y 0 o 0 y 1. No hay ambos encendidos o ambos apagados. Hay uno encendido y el otro apagado, o el primero apagado y el otro encendido, ¿ok? Entonces solo tenemos esos dos estados, porque los demás no servirían de nada, no haría ningún cambio. Ok, entonces básicamente así es como funciona el solenoide. Ahora el pistón es muy fácil, pero igual voy a explicarles para que vean cómo funciona todo junto. Para eso yo tengo aquí mi poderosísimo Paint.
Entonces digamos, cuando yo aplico, el pistón tiene dos entradas, que es esta y esta, ¿ok? Entonces cuando yo aplico aire o cuando yo meto aire de este lado, obviamente mi pistón aquí se va a expandir y por aquí va a salir el aire que yo tengo aquí, este aire que hay aquí pues se va a salir al exterior por aquí, yo voy a empujar aquí y pues obviamente mi pistón se va a expandir. Ahora, mi pistón expandido no es que vaya a llegar hasta acá porque esto es el pistón vaya, entonces digamos que va a llegar hasta esta pequeña parte. Entonces digamos que yo ya tengo un pistón expandido, ¿no? Entonces va a llegar a esta parte. Y ahora si yo suministro aire por aquí, yo voy a forzar a mi pistón a volver a contraerse. Y por aquí este aire va a salir libre a la atmósfera para que pueda pasar mi pistón, vaya. Ahora, ¿cómo funcionaría todo eso junto? Digamos que yo tengo conectado esta aquí y esta aquí, ¿ok? Esto yo lo tengo a mi suministro de aire y pues aquí yo tengo mis válvulas, ¿no? Entonces, digamos que yo voy a encender esta, ¿ok? Esta válvula. Entonces, mi tubo se va a mover hacia este lado y digamos que yo ya tengo aquí una presión definida. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a aplicar aire aquí, ¿no? Entonces la presión va a hacer que mi pistón se expanda. Ahora, este aire, si nosotros tuviéramos tapado esto y aunque aplicáramos aquí fuerza, bueno, tendríamos que aplicar mucha fuerza para que se moviera el pistón, porque aquí tendríamos aire y ese aire, el simple hecho de que ese aire esté ahí ejercería una fuerza, ocupamos que eso esté vacío para poder moverlo. Entonces este aire que está aquí adentro tiene que salir. Entonces, como les dije, cuando hacemos esto, estas dos válvulas quedan conectadas, o sea que el aire puede fluir por ahí. Entonces, básicamente todo el aire que está aquí va a irse por esa tubería y va a fluir y básicamente se va a salir al exterior, a la atmósfera. Ahí al exterior va a salirse del sistema. Y pues esta cosa se va a expandir, ¿no? Hasta llegar aquí. Y esto ya va a quedar expandido. Ahora, va a ser lo contrario en el vaya, caso contrario, ¿no? Si ahora si digamos que esto ya está expandido y yo prendo esta válvula y pues obviamente apago esa, el tubo se va a cambiar para acá. Ahora esto queda bloqueado, entonces no podemos preocuparnos por eso. Entonces aquí yo voy a ejercer presión, esta presión va a empezar a llenar esto de aire y va a empezar a mover mi pistón hacia atrás, hacia donde estaba. Ahora el aire que estaba aquí tiene que salir por algún lado, entonces cuando cambiamos el tubo para acá, recuerden que esto queda abierto, así que todo ese aire va a salir al exterior, a la atmósfera, ¿ok? Y así es como podemos, digamos, no sé, programar un botón para que haga eso, o dos botones para que haga eso. Ahora, la otra cosa o el otro concepto importante, y es el por qué ocupamos un compresor. Si se supone que nuestro sistema es cerrado, ¿no? Entonces no deberíamos de perder presión. Primero que nada, no existe nada tal como un sistema cerrado, siempre va a haber fugas, aunque son casi, bueno, no nulas, pero muy insignificantes. Entonces no es tanto que haya fugas en todo sistema, sino que como pueden ver aquí, siempre que hacemos un cambio en el pistón, tenemos un poco de aire que se libera, ¿no? Que es el aire que estaba pues aquí encerrado o acá encerrado. Entonces básicamente cada que hacemos un cambio hay un poco de aire que se libera, que ya mientras más cambios hagamos del pistón, más aire se va a liberar, hasta que va a llegar un punto en el que el switch de presión se va a volver a cerrar y va a volver a hacer que el compresor siga llenando aire, ¿no? Que es lo que queremos, porque si no tuviéramos eso, eventualmente nos acabaríamos la presión que tenemos por tantos cambios. Bueno, y ese es básicamente de manera general el funcionamiento. Bueno, ahora por último me gustaría hacer unos pequeños cálculos acerca de la fuerza que puede tener un pistón. Para eso yo me voy a ir aquí a PowerPoint. Entonces, para calcular la fuerza que tiene un pistón y eventualmente calcular la masa o los kilogramos que puede levantar, vamos a basarnos en
la fórmula de la presión, que básicamente la fórmula de la presión es la fuerza entre el área. Entonces mi presión es igual mi presión en pascales, de hecho tengo que poner pascales, es igual a mi fuerza en newtons dividida entre el área en metros cuadrados. ¿Okay? Entonces estas medidas son muy importantes porque si no las tenemos iguales no nos va a funcionar. Entonces aquí también cabe mencionar que hay dos tipos, o más bien hay dos diferentes fuerzas en un pistón, y una es la fuerza de expansión y otra es la fuerza de compresión, que ahorita veremos por qué la fuerza de expansión es esto, digamos que es así de expansión. Veremos por qué la fuerza de expansión es siempre mayor a la fuerza de retracción. Entonces, si tenemos esta fórmula y la queremos despejar para sacar la fuerza, que es lo que queremos, ¿no? Básicamente solo pasamos el área que está dividiendo la pasamos multiplicando. Entonces nos quedaría que la fuerza en newtons es igual a la presión en pascales multiplicada por el área en metros cuadrados. Ok. Ahora, ¿cómo sacamos el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Es por eso que yo tengo aquí pi. Bueno, más bien lo tuve que insertar de los símbolos especiales. Entonces, si estamos hablando de la fuerza que tiene un pistón, sería pi por radio. Ahí está. Pi por radio al cuadrado. Entonces, ese sería el área del círculo. Es como sacamos el área del círculo, pi por radio al cuadrado. Y ahora sí, multiplicado por nuestra P o por la presión. O bueno, también puede ser la presión por pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a crear un pequeño ejemplo, un pequeño caso. Bueno, primero que nada sabemos que el suministro de aire se corta por medio de la válvula a los 115 psi, así que vamos a trabajar con 115 psi máximo. Ok, ahora ya tenemos la presión. Esta va a ser, digamos, el diámetro. Ahora bueno, el aire que vamos a usar es para la expansión, es esta área, porque aquí es donde va a estar golpeando toda nuestra presión, ¿no? En esta área que es la que está acá atrás, que no podemos ver, pero básicamente es el círculo, ¿no? Entonces eso depende del fabricante, el cómo está eso. En la hoja de datos debe de venir el diámetro, aunque ya debería de venir ya debería venir la fuerza que puede levantar dependiendo de la presión que se le aplique, ¿no? Pero bueno, básicamente ese es el aire que estamos usando, el que está ahí adentro. Entonces digamos que yo tengo un área de 2 centímetros, más bien un diámetro de 2 centímetros, ¿no? Entonces voy a usar mi calculadora. Entonces sabemos que nuestra presión son 115 psi. Bueno, vamos a empezar sacando el área. Primero que nada, esta área está en centímetros y es diámetro. Nosotros ocupamos en metros y lo ocupamos en radio. Entonces, para sacar radio simplemente dividimos entre 2, ¿no? Entonces mi diámetro entre 2 me va a dar 1. Ahora eso sigue estando en centímetros. Para pasar de centímetros a metros lo dividimos entre 100. Y eso hay que elevarlo al cuadrado. Y ahí ya lo tengo yo. Ahora eso lo voy a multiplicar por pi, que es lo que sigue. Bueno, aquí está, a la E-4. Y eso lo voy a multiplicar por la presión en pascales. Ahora nosotros tenemos la presión en PSI, que es una unidad diferente de la presión, pero lo ocupamos en pascales para esta fórmula. Entonces podemos simplemente ir aquí y buscar la conversión.
por ejemplo, yo aquí voy a poner 115 pascales, perdón, 115 psi, me va a decir aquí cuántos pascales son. Entonces yo tengo que son lo voy a multiplicar esto por 792.897. Ok, y me va a dar esto. Ahora, esto está en newtons, ok. Entonces sería la fuerza. Entonces mi fuerza para este ejemplo de expansión es igual a 249, bueno, digamos 250 newtons. Ok. Ahora, sin embargo, esto está en newtons, eso está en newtons, por ende la fuerza, o en otras palabras también es el peso, que recordemos que el peso es la masa multiplicada por la aceleración de la Tierra, es decir, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, disculpe. Ahora, si queremos saber cuántos kilogramos, es decir, la masa que puede levantar esto, simplemente es dividir el resultado entre 9.81 para así cambiarlo de peso a masa, o sea, de fuerza a kilogramos. Entonces vamos a dividir esto entre 9.81, que es la aceleración de la Tierra, nunca usen 10, y nos va a dar 25.35. Entonces la masa máxima que puede levantar con 115 psi, es muy importante que el tanque estuviera cargado al 100 con 115 psi, es 25.4 kilogramos. Ahora, si nos basamos en la fórmula, si la vemos a simple vista, podemos ver, quizás no podamos cambiar la presión en este caso porque Fersi no nos lo permite. Lo que sí podemos cambiar es el área, porque como podemos ver, mientras más área tengamos aquí, más fuerza tendremos y por ende más masa podremos levantar. Entonces ahí ya depende del grosor del pistón, que nos daría más fuerza y por ende más masa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la fuerza de expansión y la fuerza de contracción? Bueno, si nos vemos a este dibujo, podemos ver que efectivamente cuando nosotros usamos la fuerza de expansión, lo que estamos usando es toda la área de aquí, ¿no? Ahora, el problema con la fuerza de retracción es que en realidad no estamos usando toda la área, sino que estamos usando esa área, que es la misma que usamos en la fuerza de expansión, pues la de círculo, menos el área que este pistón está cubriendo. O sea que sería esto menos el área central de aquí, ¿ok? Porque esta área no está siendo contada, porque ahí es donde está el pistón, ahí no estamos ejerciendo área, estamos ejerciendo área en todo esto, ¿no? Pero no en el centro. Entonces sería sacar el área total y a esa área le vamos a restar esta área del medio que no usamos. Entonces por eso que siempre la fuerza de expansión va a ser mayor a la fuerza de retracción, y según yo, si mal no estoy, es en un 10% más o menos. Ok, entonces vamos a simular ese otro caso. Digamos que la fuerza, esta va a ser de contracción, voy a ponerle con. Bueno, entonces podríamos decir que de hecho la fórmula aquí cambiaría un poco. Sería P radio 1 menos, bueno, déjame escribirlo y luego le explico. Entonces básicamente igual se multiplicaría la presión, pero esta vez sería por el radio 1, que vamos a poner aquí, que es el diámetro 1, menos más bien el área 1, que viene siendo esto, que es todo esto, menos el área 2, que va a ser lo que pongamos aquí. De hecho yo voy a insertar aquí una figura para que puedan ver. Digamos, es del mismo color.
Ok, entonces digamos que el diámetro 1, que es el exterior, es de 2 centímetros. Ahora digamos que... ¿Dónde está el texto? Digamos que el diámetro 2, que va a ser el diámetro interno. Okay. Ok, entonces el diámetro 2 digamos que es igual a 0.5 centímetros. Y esto lo voy a dejar de minúscula. Entonces es mi diámetro interior. Entonces vamos a usar lo mismo, la fórmula. Voy a usar mi calculadora igual. Entonces sería lo que ya tenemos aquí sería el diámetro número 1, son 2 centímetros. Entonces para sacar el radio se divide entre 2, sería 1. Ahora como está en centímetros lo vamos a dividir entre 100. Ahora lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por pi. Ok. Ahora a eso le vamos a restar, lo voy a poner en paréntesis, el radio 2, que son 0.5 entre 100. Bueno, para no hacer la operación aquí sería entre 100, sería 1, 2, 5. Sí. Multiplicado por... bueno, pero es el diámetro, entonces sería la mitad. Bueno, no puedo escribir ese número, así que bueno, lo voy a hacer otra vez. No voy a poner pi todavía, entonces sería 2 centímetros de diámetro, sería 1 centímetro de radio. Lo dividimos entre 100 para convertirlo a metros. Y lo elevamos al cuadrado. Entonces yo voy a escribir eso ahí. Entonces son 0.0001. ¿Okay? Ahora, de lo otro sería mi diámetro, son 0.5 centímetros. Por ende mi radio van a ser 0.25 centímetros. Ahora eso yo lo voy a dividir entre 100 para que me lo dé en metros. Y ahora eso lo voy a poner al cuadrado y me va a dar, bueno, lo puedo copiar, me va a dar esto. Ahora a 0.001 son 3 ceros, por pi yo lo voy a restar 0.0000625. Son 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ok, entonces son 5 y 625. Y eso va a ser multiplicado por pi. Y voy a cerrar mi paréntesis. Mi error, déjame volver a hacerlo. Sería 0.001 multiplicado por pi. 0.001 por pi. Bueno, que me dé el valor. Y eso menos 0, puse dos paréntesis. A ver, 0.0001, que es esto, multiplicado por pi. Ok, a eso le vamos a restar. Voy a poner un paréntesis. 0.00000625 por pi.
y voy a cerrar el paréntesis. Y eso me va a dar este resultado, y a eso es a lo que yo lo voy a multiplicar ahora, este número en pascales, porque es la presión, es lo que sigue de la fórmula, ¿no? Entonces sería multiplicarlo por 792.897. Bueno, vamos. Bueno, voy a usar la calculadora en mi teléfono, por fin. 0.001 por pi menos 0.0000625 por pi. Y cierro paréntesis, eso multiplicado por 792.897. Ok, ahora sí. Es más difícil hacerlo en computadora. Entonces ahora me va a dar 233. Alrededor de 233. Son 233.52 newtons. Yo lo voy a dejar en 233. Y ahora, para convertir eso a... Bueno, para saber cuántos kilogramos podemos cargar con eso, cuántos son 233 newtons, vamos a 233 lo vamos a dividir entre 9.81 y nos va a dar 23.75. Entonces pueden ver que son solamente como alrededor de 2 o menos kilogramos menos los que podemos cargar. 23.65. Bueno, aunque eso sería en este caso, depende de el grosor, vaya, de esta parte del pistón, depende. Entonces depende del fabricante, aunque ya deberían de venir estas especificaciones, no deberían de tener que hacer los cálculos, pero igual si quieren hacer los cálculos, pues ahí está. Y bueno, yo creo que sería todo por este video. En el siguiente ya vamos a ver cómo programar, ya que entendimos más o menos cómo funciona esto y ya que pueden hacer sus cálculos por su cuenta. Igual les digo, voy a dejar los links de todos estos documentos y recursos que utilicé, también estos PDFs y todo, por si algo no les quedó claro, ahí pueden buscarlo y leerlo. Solo los encontré en inglés, no sé si está en español también, pero bueno, yo los tengo aquí en inglés. Y bueno, será todo por hoy. Espero hayan entendido. Y como les digo, el siguiente ya va a ser acerca de cómo programar en sí todo esto. Entonces igual tengan mucho cuidado trabajando con la neumática, no queremos ningún accidente. Y hasta la próxima.